Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Plan de Fomento Lector en nuestro programa Leo y Aprendo desde casa. Un programa y un proyecto que se puede ejecutar gracias a nuestra ilustre Municipalidad de Talca y a nuestro Departamento de Educación Municipal. Hoy me acompaña un gran compañero de trabajo que ya hemos visto en pantalla otras veces, nuestro querido profesor Leonardo Montesinos. Hola Daniela, hola jóvenes, ¿cómo están en su casa? Recordar que estamos revisando las lecturas del Plan de Fomento Lector de enseñanza media y de octavo año básico, algunas lecturas que se comparten. Para hoy, con un género que no habíamos explorado con anterioridad, nos referimos al microcuento. Y para eso vamos a mostrar algunos botones de prueba y nos vamos a leer un microcuento y analizarlo en profundidad. Un texto muy interesante. Perfecto. Vamos entonces con la primera lámina. El texto se llama El Emperador de China. Lectura, como dijimos, de octavo año básico, un microcuento de Marco de Nevi. ¿Vamos? ¿Qué es un microcuento? Ya, Daniela, ayúdanos con esto. A ver, aquí vamos a entender porque yo la verdad no sé. Los microcuentos, también llamados microrelatos, minicuentos o hiperbreves, son textos que narran historias de forma condensada, muchas veces de un solo párrafo. Aunque es breve, el microcuento es exigente con el lector, ya que para comprenderlo y disfrutarlo, el lector necesita saber y meditar mucho. Mira, es muy interesante aquello, Daniela, porque no es simplemente una lectura, es una lectura que está escrita de manera ambigua y que requiere que el lector la complemente o la complete, probablemente con sus conocimientos previos y con su experiencia. En ese sentido, los microrelatos, los microcuentos, el relato breve, coge algunas cosas de la poesía, en su carácter simbólico, y también de los artefactos parreanos. Muchas veces las palabras son utilizadas en un sentido diferente, precisamente para golpear al lector y obligarlo a pensar. Me imagino que, bueno, por el significado de la palabra deben ser textos muy cortos que dejan mucho a la imaginación también. Mucho, muchísimo. Veamos las características que tiene estructuralmente el relato, el microrelato. Perfecto. Tenemos entonces como características que se presenta una situación narrativa incompleta. El lector intuye que algo ha ocurrido en la historia antes de la acción descrita en el cuento. Tiene un final abrupto o imprevisible, es una historia abierta. Su fugacidad también es otra característica. Existe una ruptura a lo largo del relato. Tiene un lenguaje preciso y además incita al lector a participar. Muy bien. Veamos para muestra un botón. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Este probablemente, Daniela, sea uno de los microrelatos o microcuentos más famosos que se ha construido, de un autor uruguayo llamado Augusto Monterroso. La verdad es que cuando leemos esto parece no ser un cuento, parece más una aseveración, pero hay una estructura narrativa. Cuando despertó, ¿quién despertó? Se supone que la persona que estaba viendo al dinosaurio, me imagino, o que Claro. se supone que estaba viendo un dinosaurio. ¿Y lo estaba viendo o lo estaba soñando? Dice, el dinosaurio todavía estaba allí. En realidad deja mucho a la imaginación, uno puede especular muchas cosas, porque no es muy completo el texto. Era un niño, era un dinosaurio juguete, era un cavernícola, era un hombre que viajó en la historia. ¿Habla del hombre o habla precisamente del dinosaurio? ¿Cómo debemos leer esto? Entonces se abren diferentes interpretaciones sobre este cuento. Y todavía está en debate, digamos. Muchas veces se le preguntó al autor qué intentó expresar y no nos dio respuesta, precisamente porque sería cercenar o coartar la libertad del lector al interpretarlo. Qué entretenido, sí, de esa forma. Mucho, mucho. Vamos a un segundo botón de muestra. Ya. ¿Nos lee el cuento, Dani? Dice, dice Gabriel Jiménez Emán. Abajito dice, aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. Y aparece algo sobre la estructura que ojalá nos pudieras explicar, Leonardo. Muy bien. Lo primero es que es un cuento que se llama Sin título. ¿Ya? ¿Cierto? Primer juego que nos invita a pensar, a reflexionar, a inferir, a teorizar con respecto al cuento. Y bueno, volvamos a leer. Aquel hombre era invisible, es decir, no se podía ver, pero nadie se percató de ello. Nuevamente nos obliga a pensarnos quién era el hombre invisible, qué significa la invisibilidad y si podríamos efectivamente ver la invisibilidad. Exacto. Si no la podemos ver, significa que podríamos estar con seres invisibles en este momento. Y la imposibilidad de verlo se transforma en una evidencia de que existe aquello que es invisible. Es un juego retórico que estimula la imaginación a la discusión, a la proliferación de la idea.
¿cierto? Nos dimos cuenta que, como todo cuento, también tiene un título, aunque vamos a encontrar algunos microrelatos que no tienen título, y abiertamente se observa un contrasentido, ¿cierto? Una situación que contraviene muchas veces los aspectos lógicos, o que toma el lenguaje de una manera distinta, ¿ya? Sin más preámbulos, te voy a invitar a leer el siguiente microrelato o microcuento. Esta lectura, Leonardo, disculpa, la podemos encontrar en el texto de octavo. Octavo básico. La podemos encontrar en el texto octavo, junto con la actividad de esta lectura. Hay otras lecturas y otros microcuentos en donde le estamos pidiendo a nuestros estudiantes que puedan inferir y establecer relaciones entre pequeños cuentos. Este fundamentalmente es de Marco de Nevi, nos va a dejar una enseñanza, nos va a obligar también a pensar. Cuando, Daniela, yo te digo, vamos a leer El Emperador de China, ¿tú qué te imaginas? Yo me imagino, en este caso, un microcuento como de la antigüedad, del pasado, algo Sí. como histórico puede ser. Sí. Mira, puede ser que hayan algunos elementos históricos fidedignos y probablemente también encontremos, considerando que el cuento es un género de ficción, algunos elementos que no son históricos, ¿cierto? Vamos a leer con detenimiento este cuento. Recuerden que cada vez que leemos construimos un sentido, y el sentido que construimos tiene que ver con nuestra experiencia personal, con los conocimientos que tengo, con las orientaciones que yo tengo como lector. Por lo tanto, es posible que lleguemos a interpretaciones distintas, y cada una de ellas es válida y es aceptable. ¿Nos ayudas con la lectura, Daniela? Sí, claro. Tenemos entonces que la lectura se titula El Emperador de China, de Marco de Nevi. Cuando el emperador Wu Ti murió en su vasto lecho, en lo más profundo del palacio imperial, nadie se dio cuenta. Todos estaban demasiado ocupados en obedecer sus órdenes. El único que lo supo fue Wang Mang, el primer ministro, hombre ambicioso que aspiraba al trono. No dijo nada y ocultó el cadáver. Transcurrió un año de increíble prosperidad para el imperio, hasta que, por fin, Wang Mang mostró al pueblo el esqueleto pelado del difunto emperador. ¿Veis?, dijo. Durante un año, un muerto se sentó en el trono, y quien realmente gobernó fui yo. Merezco ser el emperador. El pueblo, complacido, lo sentó en el trono y luego lo mató, para que fuese tan perfecto como su predecesor y la prosperidad del imperio continuase. Fin del cuento. ¡Wow! ¿Cierto? A ver, ¿de qué hablaba el cuento, Daniela? ¿Qué recuerdas del cuento? En términos generales, yo creo que es una historia de un poco de lucha de poder, o sea, no de lucha de poder, pero de alguien muy ambicioso que quería acceder al poder de un imperio, dando a entender que a lo mejor él podía hacerlo mejor o igual que el emperador que existía antes, y para eso trató de engañar al pueblo, digamos. Y finalmente, por engañar al pueblo, termina padeciendo el mismo destino que el emperador, ¿cierto? Ahora, esto podríamos leerlo en una clave de análisis político, ¿cierto? Es decir, mira, esto es lo que resulta de la necesidad o de la ambición desmedida de poder, ¿cierto? Claro. Hay varias interpretaciones que podemos ir construyendo con este cuento, pero la verdad es que su final también tiene un sentido casi fabular, ¿no? Si no fuese porque los protagonistas son seres humanos, podríamos decir, mira, que hay una moraleja detrás. Si leemos este cuento a la luz de los cambios políticos del siglo XX en Latinoamérica, podríamos estar hablando incluso del traspaso de los gobiernos, de las crisis de los gobiernos autoritarios, porque finalmente es un emperador, ¿cierto? Y es su primer ministro el que desea continuar con su gobierno. Si lo leemos en otro círculo de lectura, podemos llegar a otras interpretaciones. Lo importante es que estos cuentos generan esto que estamos haciendo ahora, pues, Daniela, conversar, ¿cierto? Discutir, ¿sí? Exacto. Vámonos entonces a las preguntas. Yo creo que tienes preguntas para mí sobre este cuento. Sí, vamos a revisarlas. Ya. Vamos, pregunta número 1 tenemos: ¿quién es el que oculta la muerte del emperador? Y acá tenemos 3 alternativas. La primera es Wu Ti, la segunda es Wang Mang y la tercera es el pueblo. Bueno, si nosotros observamos la lectura, como lo hemos hecho en otros capítulos, nos vamos a dar cuenta de que hay preguntas que son de localización de información, en donde solo tengo que ver lo literal que está en el texto. Hay preguntas de inferencia, en donde debo pensar, sacar evidencia sobre lo que voy a postular sobre el texto, y hay preguntas de reflexión, en donde necesito generar un valor, dar valor a la lectura,
o vincularlas con otras lecturas, ¿cierto? O establecer el propósito que tenía el autor. Acá la respuesta me parece que es bien simple, ¿no? El que oculta la muerte del emperador no es Gunti, porque Gunti es el emperador, ¿cierto? Y no es el pueblo el que la oculta, porque el pueblo es el engañado. Por lo tanto, infiero, pero también puedo leer literalmente en el texto, que es Wanman, quien era además, Daniela, si de acuerdo, ocupaba un cargo. ¿Qué era? Era el primer ministro, exactamente. Sí. Entonces la respuesta es la B, ¿cierto? Sí. Wanman. Así es. Muy bien. Además había que tener buena memoria porque los nombres son un poco Son difíciles un poco de confusos, recordar. ¿cierto? Además los dos son Wan. Claro. O comienzan con W. La misma Gun, Wan. ¿Ah? Wan Ti, Wan Man. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Para qué oculta la muerte del emperador Wanman? Letra A, para engañar al pueblo. Letra B, para poder ascender al trono. Y letra C, porque temía a la ira del pueblo. Bien, acá abiertamente es una información que debe ser inferida, y si está en el texto debe ser parafraseada, porque no está tal cual en el texto. Vamos a descartar, Daniela, si tú me ayudas, Sí, claro. ¿Cuál será la alternativa correcta? Dice, para engañar al pueblo. ¿Lo engaña efectivamente al pueblo? Yo creo que quería dar como una lección al pueblo de que él era capaz. Pero para eso tiene que engañarlo, ¿cierto? Sí, claro. Entonces digamos que la alternativa A es correcta, no es falsa, ¿cierto? Efectivamente sí, claro. lo engaña. Pero el para qué lo engaña, ¿cuál fue la causa de querer engañarlo? ¿Lo quiso engañar por sí mismo? ¿Solo para engañarlo o con otro propósito? No, yo creo que tenía un sentido muy claro en la Muy bien, historia. entonces podríamos decir de que la respuesta A no es falsa, pero efectivamente no logra establecer la causa. Ya. La causa, porque nos está preguntando por la causa, una pregunta de causa-efecto. B, para poder ascender al trono. Según lo que tú mencionas, ahí tendría bastante sentido. Claro, porque lo engaña Ajá. para que luego el pueblo lo reconociese como un buen administrador, ¿cierto? En ausencia del emperador legítimo. Digamos, pongamos la B y pongamos la C ahora, revisemos la C. Porque temía a la ira del pueblo. Esa no. Finalmente el pueblo le pasa cobrando la factura, ¿cierto? Pero no es Claro. porque esté con rabia, sino porque entiende de que le ha ido tan bien en el gobierno que el emperador tiene que tener el mismo formato, o sea, tiene que estar muerto. Emperador muerto que nos gobierne, nos va a ir bien. Claro. Entonces la alternativa correcta es la B, ¿cierto? Es una pregunta de causa-efecto, por lo tanto, para poder ascender al trono. Había que pensarla muy bien, sí, porque como decíamos, se podía confundir con la alternativa A, que también... Exacto. Sí. ¿Y cómo efectivamente podemos llegar a esta resolución de preguntas? Conversando. Por eso en la casa y desde el colegio, los profesores que están trabajando con el material del fomento lector invitan a sus estudiantes a dialogar, a polemizar sobre las preguntas. Y en ese diálogo nos vamos dando cuenta de qué elementos son más certeros y cuáles elementos son menos certeros. La clave del fomento lector es poder conversar la lectura. Hoy día en la priorización curricular del lenguaje son 4 objetivos esenciales. 2 tienen que ver con la comprensión lectora, 1 tiene que ver con el desarrollo de la escritura y el 4 tiene que ver con la expresión oral. Nuestro material ha sido pensado para poder hacer este aterrizaje de la priorización curricular en el ámbito del lenguaje y en el resto de las asignaturas, porque no puede haber escolarización, no puede haber educación si no tenemos comprensión lectora, y eso es muy importante. Y lo otro importante también es que la práctica hace al maestro, así que ojalá pudiéramos establecer como un hábito la actividad de la lectura, que puede ser muy entretenida cuando nosotros elegimos textos que nos motivan o nos gustan. Eso es muy importante, que los papás lo entiendan. Nunca es tarde para instalar los hábitos lectores. Es mejor cuando es más temprano nuestro estudiante, pero nuestro estudiante de octavo, de enseñanza media, también lo va a poder desarrollar. Así es. Y bien, vamos en este espacio también a poder dar a conocer la acción de algunos de nuestros colegios. Quiero que por favor miren con mucha atención este pequeño spot que nos habla de una comunidad escolar muy rica afectivamente y académicamente también. Los invito a ver el video.
Bueno, y después de ese buen video de promoción, nos despedimos una vez más de nuestro programa de Leo y Aprendo desde casa, de Plan de Fomento al Lector, despidiendo a nuestro querido profesor Leonardo Montesinos y esperando tenerlos de vuelta en una nueva oportunidad. Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos.